ser importante en este momento. Es muy importante decir. ¿Qué es una solución? Dice que es la persona, luego el compañero. Como tal, doctor, hipoglicemia no puede considerar porque no hay un signo clínico del paciente. Otra vez, busquen un momento de favor, no hay signos clínicos. Pero también mencionaba que la mayoría de los bebés suelen ser asintomáticos. ¿Qué cuestión es sintomática? Pero por acá el grupo de siempre era 45 el corte, ¿verdad? Por eso no entiendo. Pero no es. Entonces, por el somático se considera hasta 30 gramos por Entonces, no es o es transitorio, o es hipoglicemia asintomática. de 1 a 2 horas. ¿Y que tiene una hora de vida? A la hora de vida. Entonces, así difícil es la vida. Lo primero que me pregunto es, ¿por qué, o disculpen la verdad que voy a decir, quién diablos sacó por hipótesis a un paciente autóxico a la hora de vida? ¿Por qué? ¿Por qué? No se saca, no está sobre el ritmo. No se saca. ¿Quién le pincha un neonato normal a la hora de vida para sacar la glucosa? Examen clínico sin alteración. Obviamente un caso clínico para atrás, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Con qué? ¿Cuándo? Destroza ahí su compañera, mira, destroza. Miren cómo un caso clínico real nos está pasando bastante. Siguiente caso clínico, más facilito, para que no se recién nacido de 35 semanas, 1250 gramos al nacer, más de 16 años, sin más antecedentes. Nace parto vaginal con APGAR 8-9, control de glucosa a la hora de vida se encuentra en 46. Diagnóstico. Diagnóstico de hipoglicemia. Diagnóstico. Eso es hipoglicemia. El valor es el mismo, el valor de glucosa es el mismo del paciente anterior. Como yo hice como tal, el concepto que estamos manejando de definición de MINSA de nuestro país es 47, que es hipoglicemia. Si has leído un artículo del 4540, nosotros estamos incluidos por el MINSA. Sí. Muy bien, ya va el gobierno, ¿no? El paciente cambia, el escenario cambia, es un paciente con factores de riesgo para hipoglicemia, por lo tanto ese valor toma importancia. El manejo aún no digo que sea destroza o leche, no, solamente aceptas el diagnóstico. El que toma literatura americana dice no, doctor, la americana más o menos de 45, perfecto. Pero si te dices el MINSA, por problemas legales, el que manejar con el MINSA, es hipoglicemia. ¿Y qué factores de riesgo hay identificado? Ya, menos de 18 es para el joven, menos de 16 se aplica para abajo es más riesgo. Y hay detalles, miren, hay un detalle que falta ahí. No se olviden. Si ustedes ponen la tabla 35 semanas, el peso mínimo inferior es 2400. Eso está pequeño. Pequeño para edad gestacional. Y en verdad ese es un riesgo muy importante para el hipoglicemia. El pequeño para edad gestacional. Dijo el hermano de ¿sí? Por el maturo. Ese sí tiene riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? De que esta inmunotest de la hora que si no lo trato, va a seguir cayendo. Y ahí sí va a ser los síntomas, signos y las secuelas de la hipoglicemia. Doctor, por ese paciente que todavía no está sintomático,
que lo vamos a ocupar. ¿Ya? Lo primero que quiero presentar es que los valores que les va a dar las guías, los estudios, los psicólogos, sobre todo en medicina, ¿no? Que es más notorio, estos estudios raros, ustedes por favor sean buenos médicos, sean clínicos. Todo se toma con pinzas en un contexto clínico. Ya no va a ser así por así, no somos así por así, no hace el técnico que está en la cosa solito, lo ve y lo pone, pero ustedes son médicos, razonan, piensan como están haciendo en este momento. Entonces, así es la medicina real, en el sentido indirecto. Un poco de historia, entonces, vamos a empezar con la historia de la medicina. ¿Ya? Esto lo van a ver ustedes, lo van a ver con botella. Pero miren la fecha, ¿ya? Acá estaba, la fecha de 1988, cuando nacían. Ahí, igual que ahora, había dudas de cuánto sí, cuánto no, cuánto es el valor para tratar. Y hay un hermoso estudio que toma, porque el autor quiso tomar ese valor de 47 de miligramos por decirlo de glucosa y estudió prematuros nacidos con menos de 150 gramos. Ya ellos fueron más de la mitad. ¿Qué vio él? Que con este valor de 47 hay riesgo de 3 a 5 veces más riesgo del neurodesarrollo. ¿Ya? La pregunta es, ¿ustedes creen que un bebito que nació con 1800 gramos, menos de 1800 gramos, en esa época, con poca tecnología, aunque no tenga hipoglucemia, no tendrá riesgo de tener problemas de neurodesarrollo? Sí, claro que sí. Entonces hay un sesgo, ¿no? ¿Ya? Y cuando ustedes vean más profundamente el tema, van a ver que el tema hipoglucemia neonatal es característico que nosotros busquemos como médicos en pacientes prematuros tardíos hacia arriba con riesgo. Fíjense, no nos obliga a pedir exámenes en prematuros más bajos, no porque no sea más frecuente, sino que es tan frecuente que el prematuro menos de 24 semanas casi siempre va con viendo venosa con dextrosa. Ellos no están buscando sacar a cada hora, a cada media hora, a cada 2 horas, buscando la hipoglucemia que puede causar daño. Es un tema que nos va a preocupar en los prematuros tardíos desde el punto de vista de que ellos pueden pasar desapercibido el diagnóstico porque puede ser de alta y se me puede pasar de hipoglucemia. Los que van más chiquitos van a internarse sí o sí y van a estar con destrozo en infusión porque están en NPO, porque no pueden comer precocemente. Entonces, es un tema que nosotros hacemos a mayores de 24 semanas. Pero miren cómo extrapolamos información del año 1988, estudio hecho en prematuros, que tiene sesgo de evaluar el desarrollo psicomotor en general, no teniendo los sesgos, no cuidando los sesgos, y que extrapolan el resultado a prematuros sanos a término y apropiados para edad. No puedes aplicar un estudio hecho en prematuros a mayor, ¿no? Pero así quedó en el 88, es un gran estudio, ¿por qué no decimos? Se verá a quién se va a aplicar. Si el paciente nace menos de 150 gramos, el valor de 47 para abajo podría tener problemas de salud psicomotor posterior. No la término, pero se quedó. Este gran estudio de Harvey se quedó en el mundo y los implantó 47. No se actualizaron. Algunos artículos de la Academia Americana de Pediatría lo intentan actualizar a 45. Otros le ponen a la hora, a la media hora, a las 2 horas, 4 horas un valor. ¿No? Pero en verdad no es un valor, como vieron los casos clínicos. Es el paciente y los factores de riesgo que trae. ¿Ya? Entonces Harvey, el mismo autor, después de un tiempo, decía, incluso si los bebés sanos experimentan concentraciones bajas de glucosa, podemos extender estos valores a los bebés con riesgos de adaptación metabólica deficiente. ¿Y qué tan bajo es demasiado bajo? ¿Qué tan bajo es demasiado bajo? Por eso es que ustedes hace rato dieron muchísimos valores. ¿Sí? No hay un valor claro, estudiado claramente. No, Harvey lo puede encontrar y digo, ¿qué he hecho? ¿Qué cuesta ustedes? 47, pero en verdad, ¿qué valor es demasiado bajo? Y es donde la importancia de los médicos de tomar decisiones. ¿Ya? Está claro que una glucosa baja en los neonatos va a dar problemas en el bebito,
Por ejemplo, apnea, irritabilidad, letargo, convulsiones, daño cerebral. ¿Ya? Y que la disciplina prolongada causa déficit en desarrollo a largo plazo. Eso está claro. Lo que no está claro es qué valor es el que causa ese daño, porque hay valores que son normales para neonatos normales. Pero no se olviden que ya nos plantaron 47 hace años y el MINSA de Perú lo sigue tomando como valor. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. Entonces, ya su compañero lo decía, ¿no? Decían, doctor, pero puede ser hipoglicemia transitoria. Ya, antes de pasar a esa parte, vamos a ver que la placenta se encargaba, la mamá se encargaba de dar la glucosa, entre otros nutrientes y oxígeno, a través del cordón umbilical y de sangre, al bebito. Cuando se clava el cordón o se utiliza el cordón, no pasa nada. El pulmón tiene que respirar solo. El paciente tiene que tener su calor por sí mismo, ¿ya? Y el paciente tiene que ser capaz de comenzar la gluconeogénesis y conseguir su glucosa por su cuenta. Y tiene aproximadamente 1 hora para hacerlo de manera rápida o hasta 4 horas que es el periodo de adaptación. Pero algunos recién nacidos con factores de riesgo no van a ser capaces de hacerlo por diferentes motivos, ¿ya? Pero la mayoría de bebés sanos, esa hipoglicemia, o sea, si su glicemia está menos de 45, es transitoria breve y asintomática. Lo que decimos, y por eso es transitoria, ¿ya? Esa es la definición de hipoglicemia transitoria. Muy bien. Entonces, hay bebés sanos que experimentan disminución previsible de concentración de glucosa en la sangre a la vía extraterina, una transición fisiológica. Hay artículos que tratan de medir en cuánto tiempo esto se da. Puede ser 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Y por eso que van a aparecer, hay los valores que ellos buscan, 1 hora, 2 horas, media hora, ¿no? Pero en verdad, si un paciente no tiene factores de riesgo, ni lo molesta. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso clínico de la mamá adolescente? 16 años, de hijitos. Aparentemente no hay factores parte de la personalidad del infecto. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, me voy a dilatar, me voy a dilatar? ¿Tú crees que un hombre adolescente sabe cómo debe dilatar los hijos? No, están listos. No, pero está sintomático, dice el oral. ¿Seguro? Mejor no será traer leche o sacar leche de otra mamá y darle el vía oral por sonda para asegurar que tome alguna función. Un prematuro de 35 semanas puede funcionar bien, está recién empezando a funcionar después de 34 semanas. Entonces, todos esos factores es parte del médico. Por eso no somos los cuadriculados de tener que aplicar algo rápido porque es escrito en un artículo. No, tenemos que ser capaces de individualizar. ¿Ya? ¿Y a qué se debe la hipoglicemia neonatal? Para tener en 3 grandes, digamos, explicaciones que nos da nos dice, hay suministro insuficiente de glucosa o bajas reservas de glucógeno en la grasa o hay mecanismos deficientes para la producción de glucosa. O sea, no hay la producción de glucosa. Aumenta la utilización de glucosa, ¿ya? Causada por una producción excesiva de insulina o mayor demanda. Hay ejemplos, ¿no? Madre diabética tiene alta. Una sepsis, demanda. Una cardiovascular, demanda. ¿Sí? Un PEC, poca grasa, poca reserva de glucosa. ¿Sí? Con la falla de mecanismos contrarreguladores a nivel central. ¿Ya? Es más complejo, ya eso es para los neonatólogos o los endocrinos pediátricos, pero vamos por partes. Entonces, ¿en qué bebés es más frecuente la hipoglicemia neonatal? Esto estaban hasta ahora formulando, está ya investigado y escrito. Restricción del crecimiento intrauterino. Cuando ustedes tienen una gestante que está embarazada y en esta ecografía del trimestre y sale que su peso, su considerado fetal está menos del esperado para su edad nacional, se llama restricción del crecimiento intrauterino. Cuando ya nace el bebito, uno con el término, ya se habla de pequeño para la gestacional, que es casi lo mismo. ¿Ya? Entonces,
no tiene reservas necesarias para asegurar el adecuado aporte de glucosa cuando el bebito nace. Y en casa no, o pequeños en comparación a la mismo. Entonces, los CRCI, los PEC, perdón, son muy importantes de reconocer. A veces en el hospital, en la periferia, digamos que no toman importancia, no se dan cuenta de lo que significa ser PEC y todo lo que implica, porque de repente no revisan, no se acuerdan todo lo que implica ser PEC. ¿Ya? Bebés de madre diabética. La madre diabética tiene insulina algo en su cuerpo. Esa insulina está llegando al bebito y el exceso de insulina consume glucosa en los tejidos. Estamos pasando de hipoglicemia. Y los niños pasarían grandes para edad gestacional. ¿Y por qué ponemos grandes? Porque a veces la mamá no se sabe si es diabética. O se lo niega, o no está claro, no sabe la historia perinatal. Pero si ves que es grande para edad gestacional, tienen no solo macrosómicos, también grandes para edad. Es un riesgo de hipoglicemia y para otras cosas. Pero dentro del tema no irían para hipoglicemia neonatal. Y los neonatos prematuros. ¿Sí? En este artículo en particular del Comité de Proyectos Financieros decía de 34 a 36 semanas. ¿Ya? Yo lo saqué para que no se confundan. Todo prematuro. Mientras más prematuro es, tiene riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Sino que este artículo en particular colocaba 34 a 36 porque recuerden que la labor nuestra, ustedes con los en periferia, va a ser no pasar por alto a un paciente con riesgo sutil que pueda pasar desapercibido. Son los que nosotros paridos que usan sus casos. Porque el prematuro más bajito casi siempre se interna y requiere después endovenoso. Ahí no hay problema. Entonces es un problema de riesgo para los prematuros tardíos. Por eso, si alguien en este foro lee bastante, va a revisar esta biografía y va a decir, doctor, acá decía 34 semanas. ¿Ya? Pero con que sepa que es prematuros está muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras causas o qué otros factores de riesgo podrían causar hipoglicemia? Lo anterior fue apúntenlo bien, porque eso es lo que causa, y eso es lo que siempre tienen que buscar en cada paciente. Lo de acá también. Por ejemplo, si es que hay estrés perinatal, no es que tiene examen de bebito después que van a hacer, no es estrés, no, estrés de verdad, no estrés de verdad. Por ejemplo, que tenga sufrimiento fetal, siendo al término adecuado su peso, al nacer hay un problema, de repente la más joven teneriza no puja mucho, no sale, tiene que pasar por de emergencia y no se preocupa del sufrimiento fetal. Ese, o estrés perinatal, ese también tiene estrés, por lo cual no puede tener hipoglicemia. La famosa preeclampsia o eclampsia materna. Ustedes a cada rato van a ver en estos listas que están diciendo PES. ¿Qué es PES lo que nos preguntan? Preeclampsia cerebral. Y ese es un factor de riesgo por estrés que puede causar hipoglicemia. ¿Ya? Luego, sepsis por consumo, hipotermia. Y eso les pasa a ustedes cuando van a ser serumistas, cuando mandan pacientes desde el centro de salud al hospital, pongamos por una llanina débil con oxígeno, lo mandan en una camita obligada conversada. Mentira, no se manda así el bebito, no en incubadoras estudiantes, sino en el pecho de la madre, de sus senos, piel con piel, mamá canguro. Y si no tiene mamá porque está delicada, una bolsa se le coloca, una bolsa estéril, se le envuelve para que no pierda calor. Eso es relevante en el tema de transporte neonatal, en la clase parece. ¿Ya? Entonces, la hipotermia causa hipoglicemia. ¿Ya? O aquellos cardiópatas, que ni hay azul, ¿no? Los cardiópatas consumen más energía, tienen más requerimientos, porque respiran más rápido, porque agitan. Por lo tanto, también ha habido de hipoglicemia. Aparte de lo universalmente conocido, se agrega a estos factores de riesgo. También puede ser algún medicamento intraparto, por eso es importante tener historia clínica prenatal. Por eso, como he visto, estoy una semana y media buscando factores de menos historia. No nos vamos en eso. Porque tienen que acostumbrar a ver bien una historia clínica, a conocerla de nuevo, a saber bien. Y miren, como ejemplo, topolíticos. Si ustedes no saben qué es topolítico, les explico.
Trombólisis es el medicamento que se usa para evitar que el útero siga contrayéndose cuando ya amenaza de parto de término. La mamita llega con contracciones prematuro, para evitar que avance le ponen trofolíticos, para evitar que avance. Si no averiguaste bien la historia, sale el chino aparentemente bien, se va arriba a alojamiento y arriba convulsiones. Y juicio, porque las secuelas son terribles. Entonces estar atento a la historia clínica perinatal. Ácido valproico, se llama convulsión y todo ese medicamento, hay que averiguar, por eso hay que averiguar qué medicamento toma la mamá. Propanolol, anestésicos de conducción, retraso de alimentación y administración de insulina exógena, diabéticas que usan insulina. ¿Ya? Entonces, no solamente para hipoglicemia, sino para muchas comorbilidades natales, es importante la adecuada historia perinatal. Eso nunca se olvide de mi parte. ¿Ya? ¿Qué otras causas puede haber de hipotiroidismo que de repente por ahí no lo captase por factores de riesgo? Ya tenemos cosas raras, ¿no? Hipertiroidismo congénito, síndromes congénitos como los nombres raros que están acá, trastornos endocrinos, errores innatos en el metabolismo. Felizmente son escasos y lo vas a saber por el ensayo de error. El paciente que tiene hipoglicemia y no está clara la causa, por ejemplo, atlético, sin nada, factores de riesgo, es hipoglicemia, se pone hipoactivo, tremoroso, felizmente lo pensaste, aunque no tiene factores de riesgo, le sacas la glucosa está en 20, le pones dextrosa, recupera, le quitas la dextrosa, vuelta baja 20, y dices, no mentira, acá hay algo raro. Primero que no tengo factores de riesgo que me esperaran a tener un hipoglicemia. Luego lo manejo con dextrosa endovenoso porque me he caído muy bajo y me he hecho síntomas. Y luego de eso, cuando quiero hacer que mejore, no puedo hacerlo. Eso es hipoglicemia persistente en el recién nacido. Es otro enfoque más avanzado de neos o de endocrino, pero que te llega a estos diagnósticos. Aquí hay mejores tenemos 2 casos al año, no son menores. Algún día les tocará a ustedes. Y felizmente con estrógeno en infusión lo mantienes. A veces no se puede progresar, pero lo mantienes. Ya luego lo tengas para acá, buscar nosotros una causa. ¿Ya? Entonces también están atentos. Si no hay factores de riesgo y tengo hipoglicemias marcadas, un momentito, puede haber un error endocrino, no es el tablo periférico más grave. ¿Ya? Muy bien, regresemos entonces al paciente que tenía a término, sin factores de riesgo, con pulmonar, que tengo 46 miligramos de decilitro de glucosa a la hora de vida. La pregunta es, ¿ha encontrado factores de riesgo? No. Posiblemente sea hipoglicemia. ¿Saben sí? No. Perfecto. A ese pequeño no es igual que el de Alex, es muy parecido. En este caso es el mismo, 25 semanas, el mismo pequeño nace por cesárea por preeclampsia. Agua 4-6. Ya, de persona a nacer, por si es fisa, no sabemos si fisa también tiene otros parámetros. Cesárea por preeclampsia. Listo. ¿Ese 46 con importancia? Sí. Si yo le mando a un pesito, le va a pasar, necesita. Cuidadito, a veces el paseo se puede hundir ahorita. Se puede dar como tantos síntomas, porque ahora todo está bien, activo, no de tal, ahorita. Se puede complicarse pronto. Miren cómo conocer los factores de riesgo te cambian la visión del paciente. Rapidísimo. Uy, acá sí estoy preocupado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan frecuente es la incidencia de hipoglicemia neonatal en los pacientes que tienen factores de riesgo? No en todos los pacientes, sino en este grupo que decimos que tienen riesgo, ¿qué tan frecuente es que hagan hipoglicemia? Porque no todos hacen. 51%. ¿Ya? En ese estudio, bueno, primero que saber si se dice hipoglicemia neonatal es difícil, por eso hay pocos estudios. Pero un estudio en particular, en 2006, tomando esa definición de Harris, obviamente que nosotros pusimos, en pacientes mayores de 25 semanas, que los que se pueden escapar, dijeron que de todos los casos que hubo, 25% tenían factores de riesgo para hipoglicemia. O sea, de todos, de 100 pacientes, 25 tuvieron preeclampsia, grande panelado, mayor riesgo para hipoglicemia. De esos pacientes, el 51% hizo hipoglicemia. A menos de la mitad. O sea, si es un paciente identificado que tiene factores de riesgo de hipoglicemia, es como tiramos el aire, claro, sello. Altísimo. Más de 2 es alto en medicina. Más de 20 es altísimo, ahora 50 es
Es como la telepatía del síndrome de Down, es sí o sí va a haber el caso, ¿no? Entonces tienes que actuar inmediatamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se presenta la hipoglicemia cuando presenta síntomas? Porque habitualmente se presenta de manera asintomática, ¿no? Casa. Y puede tener glucosa bien baja y estar asintomático. Por eso los signos clínicos no se correlacionan con el nivel de glucosa en sangre. Por eso es que apunten en su mente los comentarios, ¿no? No tiene síntomas. No tiene síntomas. No. Los síntomas pueden estar ausentes, inclusive hipoglicemias bien profundas. Por eso algunos autores dicen que esto de los síntomas sin síntomas es algo también muy anticuado. Lo siguen utilizando y lo seguiremos explicando. Pero tengan cuidado. Poner hipoglicemias, el primer síntoma sea la convulsión con hemoglobina de glucosa de 10, y el cerebro no tiene nutrientes. Se queda como peso. ¿Ya? Por eso es muy importante, más que los síntomas, estar atento a los factores de riesgo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas? Si hubiera la respiración, diaforesis, ¿no? Dificultad para alimentarse, mala absorción. Puedo hablar de un paciente de un conjunto que estaba lactando y se agitó, disfrutó. ¿Qué es cardiópata? ¿No se hipoglicemia? ¿No? ¿Qué más frecuente? La cardiopatía, que es 1%, o la hipertensión, que es 51%. ¿Sí? Entonces, hay otros casos también, pero obviamente lo que quiero que aprendan es que en un paciente que tiene riesgo puede encontrar estos signos procedentes de hipoglicemia. Llanto débil, temblores, hipotermia, irritabilidad, letargo, hipotonía, convulsiones, coma, más grave, apnea, gruñidos y exámenes. ¿Ya? Entonces, son muchos los signos clínicos de hipoglicemia y son inespecíficos. Ya no puede ser polistemia, neumonía, y ya, perdón, dificultad para alimentarse puede ser polistemia también. Ya, temblor puede ser una convulsión, una infección, por eso son inespecíficos. Por eso es importante tener los antecedentes. Puede ser que tenga un paciente que nace con salam, que es diaforético, no puede respirar, alimentarse, y usted diga, ¡ay, hipoglicemia! No, ese sería para salam, para la infección pulmonar. Más si, por ejemplo, si quiere sí, pero no solamente un diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos a pacientes que tienen riesgo? Es para pacientes con riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? El cribado de lactantes, prematuros tardíos y atenos. En verdad, la función de ustedes como generales es buscar hipoglicemia en el prematuro tardío y en el neonato aterno. ¿Ya? Porque los demás van a encontrar todos con una evaluación obligatoria. Esto es lo más importante, porque no se les pasa. ¿Ya? Dice, según la EPS, dice, yo quiero que tenga síntomas primero. ¿Ya? Y también lactante, sobre todo neonato. Pero después de primeras 12 a 24 horas de vida. Se manda a las 12 horas. La Academia Mexicana de Pediatría es bien considerada, es bien, digamos, confiada. Porque te dice, 12 a 24 horas en vida riesgo. Pero el me dice en la primera hora. ¿No? La primera hora. ¿Por qué en Perú somos menos digamos, confiados que en Estados Unidos? Porque no confiamos en nuestros médicos, ¿no? Ese médico cómo va a salir, ¿no? No sabe factores de riesgos, muchos tienen que estudiar, muchos de medicina de adultos, se confunden y no llevan la clase. Entonces mejor le dejo que a la hora saque todo el mundo. ¿Sí? Entonces va a tener factores de riesgo de nivel ¿ya? Y acá está, para que me caiga pediatría, los factores de riesgo son los tardíos, los que son grandes para pequeños para estudiar, los grandes tardíos, tipo de madre, ¿ya? Y dice que no es necesario el cribado ni el reproductor regular de pacientes sanos con un embarazo de parto normal. Es cierto. Por este caso que vimos normal, no requería el embarazo a la primera hora, ¿no? No requería. De sacar y se pusieron cabezones por apuras, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que se les quede, por favor no se olviden, son los factores de riesgo. No hay que buscar más. Después las diapositivas, los agregados también, son todos. Quizás por ahí alguien esté investigando más. Algún día será un factor demostrado, pero no se busca más por ahora. ¿Ya? Muy bien. Y el tratamiento lo dijeron ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en general, sin ver sintomático, inicio temprano de lactancia materna? ¿Ya?
Y esto es válido para todos los pacientes, no solo los de riesgo. A los de riesgo con más razón. Pero todo bebito que recién nace tiene que ustedes comenzar el contacto precoz piel a piel, es decir, cuando nace el canal vaginal, lo sacan de frente al pecho materno, al que recibe el calor, lo hacen encima, mientras escapan el cordón, y lo pueden dejar hasta una hora. Y en ese transcurso, el bebito pequeño, recién nacido, va abrazando a la mamá, subiendo el pezón y le va succionando el calostro, que tiene muchísimas cantidades de glucosa. Eso es lo ideal, ya sea en pacientes que tienen riesgo o no, es lo ideal, ¿ya? Pero va a haber casos en que no va a ser posible. Una madre con preeclampsia severa está en cesárea, con anestesia. De repente no puede, pero una madre, un chico que va a hacer con sufrimiento fetal, no estás ahí, se puede llevar a reanimación. Entonces, no se va a poder. Pero lo ideal es darle de comer a todos los bebitos, ¿ya? Y también a aquellos que están asintomáticos con riesgo, tomar razón. Es ir a buscar leche. Acá en el hospital hay banco de leche, se puede sacar leche de normal y darle. O, en mi caso, me pasó un caso a mí, me pusieron acá en Perú. La mamá estaba accidentada, salió el grito, la mamá se estaba suturando, que iba a sacar la mamá molestar, la de leche, la mamá estaba casi inconsciente. Sabía que mi chiquito de 1600 se le dio glicemia, no tenía leche. Entonces, vía, saco la leche. Pero felizmente no hay sanidad conductora, que está acostado en alguna serie de chiquito, hay que pedir leche. Y decimos, veis la cara del hijo, a recién nacido. Como era bien chiquito, igual que transferencia, igual va con su vía. Detalle precioso en el cerebro. Esencial a todos los días, porque nunca he puesto tan chiquitos. Intenten, negativo, no pudo. Observa, intenten, no pudo. Yo lo intenté, no pudo. Caballero, sonda orogástrica y leche de la persona que nos dio leche en el chico, ya de tomando hasta llegar al hospital de personas. Puede pasar. Y pasó, ¿ya? Entonces, dice que se recomienda las comas dentro de la primera hora de vida, toma el bebito, en primera hora, y después de media hora de tomar leche, le sacan el bebito. ¿Ya? ¿Qué pasa si no puede sacar los bebés? La hora exacta, así mismo. Pero si no, nace, está lactando, lacta, entonces por acá en media hora saca ese bebito. A ver si con ese alcance llegó más de 45 segundos de alcance. Entonces, también es importante ustedes, cuando no tengan una mamá que esté disponible para que dé calor al bebito, o de repente tienen dudas de que no se puede, porque es muy adolescente, muy añosa, ya no tiene producción, tienen que saber el volumen que van a dar de leche a un bebito recién nacido. Es el 10% de su peso en mililitros. O sea, si el paciente tiene 3 kilos, que son 3.000 mililitros, el 10% es 30 ml. ¿Ya? Entonces, no le van a dar los 60 ml, imposible, va a aumentar. El 10% de su peso corporal es la capacidad de gasto de un neonato. Entonces, lo que van a dar es, ya sea leche materna de la mamá, o a veces fórmula maternizada, que no te recomiendas, pero se pueden dar, si no tiene otra opción, el 10% de su peso. Pero el peso es mililitros. Va a ser que digamos, 3 kilos, el 10% es casi, bueno, está igual, especialmente el por ejemplo 300 ml es mucho, ¿ya? 10% de 30, una onza, ¿ya? Muy bien. El objetivo para la americana de pediatría es 45. Para nosotros es 45, ¿ya? Y en el caso de la americana, dice que si es que sigue con 40, menos de 40 en las primeras 4 horas de vida, ahí tiene su físico glicemia. En 45 en las 4 de 24. Algunos dicen 50, ¿ya? Por eso no aprendan, no tengan memoria de esos valores. El tiempo es que glicemia 47 para el MINSA, 45 para el americano, que es una fuente muy buena, ¿ya? Hasta 40 puede estar en las primeras 4 horas de vida, si no hay muchos problemas, pongo límite, ¿ya? Muy bien. Repetimos otra vez. La mejor intervención para la hipoglicemia asintomática es aumentar la frecuencia de sueño. No el volumen, porque el estómaguito es chiquito, no va a aumentar más volumen. ¿Ya? Es una bola de ping-pong, chiquitito. Pero si le das más volumen, va a aumentar, va a perder. Es aumentar la frecuencia.
de repente cada hora, cada 2 horas. Normal es cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Cada hora y media, cada 2 horas, más abajo. Y recuerden, le das, lo primero tomas el hotel, le das, tiene que llegar a más de 45. Ya, nosotros llegamos a 45 y medio también. Recuerda que es un balance entre riesgos y paciente. Vamos a ver el paciente obviamente asintomático. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con síntomas? En estos casos, pacientes sintomáticos con nivel de glucosa inferior a 40, ¿verdad? El ATP. Lactantes con ya persistente a pesar de aumento de frecuencia de menstruación. O sea, en aquellos pacientes que tienen hipoglicemia menos de 40 con síntomas, es mejor ingresar a UCI y administración endovenosa de dextrosa. En la guía peruana a veces dice 25, es muy bajo. Y eso digo ustedes están aprendiendo, no se arriesguen, 40. ¿Ya? Disculpen 40 por 5. Lo que vimos anteriormente, que está 40 por 5. En una UCI, ustedes tienen su posta, caballero, como dejan ahí, hasta que llegue a 200 horas. ¿Ya? Y si el paciente ha estado asintomático con menos de 45, le estás aumentando la frecuencia de toma, sigue saliendo en menos de 45, ¿verdad? O de 40, perdón, con lo que ya no va a ser suficiente la vía oral. El médico local es endovenoso. ¿Ya? Y 3 asteriscos. Los pacientes que tienen riesgo de bajar hasta 25 menos 4 horas de vida, 25 hasta 24, tengan mucho cuidado. ¿A qué se debe ese párrafo? Aquellos asintomáticos, pero por ejemplo, el caso clínico, que prematuro, mal adolescente, no va a lactar, preeclampsia y cesárea con preeclampsia, que es anestesia general, va a tener mucho riesgo. Ahí es mejor ingresarlo y manéjalo, no esperes que baje la glucosa. ¿Ya? Pregunta de NAM. ¿Cuánto es el volumen de bolo de dextrosa? ¿A qué porcentaje es? 10% consumidos por kilogramo. 2 kilogramos de dextrosa al 10%. La pregunta de NAM viene así: dextrosa al 10%, 12 ml, o algunos ya cambiaron, que dicen cuánto es el bolo. 200 miligramos por kilogramo. También es la otra forma de responder de NAM. ¿Ya? Acá el 2%, el 12 ml de 10% de 200 miligramos. Entonces nunca se olvide. Hace tamarito, después del por ciento, 12 por kilo. ¿Ya? Pero después de que el daño endovenoso le deja infusión continua con BIG de 5 a 8, ¿ya? Miligramos, no hablamos minutos. ¿Ya? ¿Por qué no menos? Lo menos es de 4, lo normal es de 4 a 6. Es el fisiológico, como tiene pacientes que no tienen hipoglicemia, de 4 a 6. Le subes de 5 a 8, en promedio 6. Ya 6 a 6. Entonces es el 20 que aprenderemos en la clase de hidratación endovenosa en neonatos, o manejo de fluidos, crioterapia que se llama en la clase, cómo dar el 20 al paciente con hipoglicemia en general. ¿Ya? Muy bien. Y a 80 cc ml kilogramos. Todo eso de acá del volumen y la BIG lo vamos a aprender en la clase de fluidoterapia de neonatos. ¿Ya? ¿Y qué valor quieres en sangre? Entre 40 y 45. No te va a ir muy lejos tampoco. Tranquilo, ¿ya? Muy bien. Eso sería el tratamiento. Es facilito. Lo más importante y lo más difícil es estar seguros que no hay hipoglicemia en el diagnóstico y reconocer precozmente al paciente. Es lo más importante. Entonces te traigo un algoritmo curioso. El algoritmo es del Instituto de San Juan de MINSA, es el MINSA, como ven, un puesto borroso en mi transporte porque no se ve nada, pero conseguí original. El original es un algoritmo hecho en Puerto Montt, en Chile. Es el mismo algoritmo. Acá lo pueden ver, acá está. Explicar Puerto Montt en Chile, ¿no? Lo van a copiar. Pero es interesante para ustedes. ¿Por qué para ustedes? Miren, ya vamos sacando un poquito. Dice, avisar al médico a cargo. Avisar al médico a cargo o al residente. O sea, cuando se hacen internos, van a avisar al médico a cargo o al residente. Entonces dije, bueno, lo pongo. Y como dice este párrafo, dije, bueno, sí, como son internos, van a hacer eso. Cuando ustedes son suizos ya no, porque todo eso médico a cargo, ¿no? Pero al menos, ustedes todavía van a usar esto en el internado, va a ser bien útil.
Y acá, como ven, tenemos valores de 45, ¿ya? Que es lo mismo que la cadena mexicana de pediatría. No el 47 de PISA, inclusive el 45 de la cadena mexicana de pediatría, que tienen que dar criterios según los valores. Sobre tranquilidad, sobre dicha tranquilidad, que es lo mismo de toda la evolución, sobre el algoritmo, y cualquier duda me preguntan, y si no, dejan el examen. Recuerden que lo más importante no solo es el tema, en todos los temas que van a ver en medicina, en cualquier párrafo, en cualquier capítulo, en cualquier parte de los niños, lo más importante es manejar bien los factores de riesgo y la epidemiología. ¿Ya? Ese curso que llevaron ustedes tan rápido y tan superficial, ¿llevaron epidemiología o todavía? ¿Ya? ¿Todavía? ¿Estaba aburrido? No sé, pero a mí me fue aburrido en mi época, no sé cómo está bonito. Igual sí. En verdad, yo creo que no debe ir. Debe ir en cada clase, en cada capítulo, la importancia, porque si no, nunca lo van a ver. Ahí aburre, están factores, no somos importancia. No somos. Tiene que ser alguien que esté preparado a nivel de factores de riesgo para saber qué es lo que realmente tienes que captar de eso. Porque no es teoría que entra por acá, sale por acá y se complica la vida, ¿ya? Entonces, chicos, nunca se olviden, por favor, que lo más importante para el manejo de población natal es saber quién es el paciente, de dónde viene, de qué mano, o qué factores de riesgo tiene. Con eso, tu mente va a estar abierta a cualquier decisión. Y obviamente saber el algoritmo para que listo, eso es todo lo único. No se vayan, vamos a llamar lista. Yo no voy a bailar sola. ¿No? A ver. ¿Qué pasa? Yo no voy a bailar sola. ¿Qué grupo de bailar? Dice que tengo moderno y no le llamo. Mejor no vaya. No, nosotros no, esto es el moderno. Mira. Vamos con Álvaro de la Vida. No bailaré. Yo creo que también se llama. Es como que he dicho por si acaso. Vale, es que ahorita queda que sacar de bajito, ¿no? ¿En qué peso fueron los pacientes con los cuales investigaron ese nivel de glucemia menos de 47? Menos de. Amigos, la primera de hecho es suficiente. Yo me estoy la que pasa. Caso Dios, Teresa. Muy bien, Teresa. Define glicemia. Ya, valores menores a 47. ¿De qué? ¿De creatinina? De glucosa en neonatos. Es el nivel de glicemia menos de 47 en un nacido a la hora de vida que tenga factores de riesgo para hacer glicemia. Si me tomo por encima, por aquí tengo una biología de perfecto. Cuatro gramos de vino. Shalak Manay Ángel. Muy bien, Shalak Manay Ángel. Cuéntame, ¿cuánto es el bono de Rosa para un manejo de un paciente sintomático con glicemia? ¿No se escuchan ahí? ¿De 200 gramos? 200 gramos por kilogramo o 2 cc por kilo de dextrosa al 10%. Es la segunda de nada. Ciencia con más Johanna Michlet. César, dime uno de los signos de hipoglicemia neonatal. Signos o síntomas. Temblor, reflejo, coba, villa, quita. Otro signo. Apnea. De la cruz, cruda, fumar. De la cruz, cruda, fumar. Otro signo. Un signo clínico de hipoglicemia neonatal. Díaz, Cabanillas, Miguel. Un signo clínico de hipoglicemia neonatal. Llanto uno de ellos. Díaz, Mondragón, Juan Carlos. Irritabilidad. Díaz, Sánchez, Nayeli. Diaforesis. ¿Tú eres hermano de Edgar?
Uy, fue. Pero no tiene promoción. Fue. Si no la equipa, Escuela Aymar, espíritu de 18, Royal Leiva Miguel Ángel Joao.